Estábamos viendo en la última parte de la clase de ayer, estábamos tratando de describir lo que era el proceso de regulación de la presión arterial y decíamos que había un esquema general que se utilizaba en todos los procesos de regulación y control, que era la existencia de unos receptores, unas vías aferentes que llevaban información sensorial al centro, un centro o unas estructuras nerviosas que se encargaban de analizar esa información, compararlas con una cifra de referencia y sacar una señal de error para corregir cualquier desviación. Después teníamos las vías eferentes, es decir, las vías motoras, prácticamente son vías motoras, vías eferentes, que van a actuar sobre unos efectores y esos efectores van a llevar a cabo las respuestas necesarias para producir el control, para volver la variable a su nivel normal, como debe ser. Estábamos describiendo, entonces ayer decíamos que los receptores, las fibras se encontraban, estábamos hablando de los presorreceptores o varoreceptores arteriales, que decíamos que estaban en el seno carotidio o también en el callado de la aorta, que los del seno carotidio mandaban información al centro a través del nervio o una rama del nervio glosofaríngeo. Esa rama del nervio glosofaríngeo decíamos que tenía los cuerpos celulares en el nodo petroso, que es el nodo correspondiente a la parte sensorial del nervio glosofaríngeo. Y el otro nervio que llevaba información era el que traía la información proveniente del callado aórtico. Esas fibras nerviosas se integran o se unen al vago y entran con las fibras aferentes del vago al sistema nervioso central. Y por supuesto tienen también sus cuerpos neuronales en el ganglio, llamado en este caso ganglio nodoso, que sería el ganglio de las vías sensoriales del vago en este caso concreto, es decir, de la regulación de la presión arterial. Aquí les mostraba en este dibujito, aparte de mostrarles el hecho de cuál es la entrada y los nervios y los ganglios, también para mostrarles un corte, digamos, sagital, en donde se recogen los elementos que están incorporados o que están involucrados en el control. Después los vamos a ver, pero en cortes transversales, entonces a veces puede ser equívoca la cosa. Pero por lo general los núcleos esos que están en el tallo cerebral no están en un sitio particular a un mismo nivel, sino que son a veces estructuras alargadas que abarcan un territorio o una longitud más o menos importante dentro del bulbo, puede ser, o la protuberancia o lo que sea. Es decir, uno ve siempre cortes o secciones transversales donde aparece un nucleito, pero ese nucleito no es simplemente que la sección transversal de un núcleo que es mucho más grande, que es más largo. Por ejemplo, aquí estamos, nosotros vamos a trabajar ahorita, vamos a mostrarles inmediatamente, ya se los estoy mostrando, mejor dicho, 3 núcleos muy importantes que participan en el proceso Esos núcleos son, por un lado, el núcleo del tracto solitario. Miren lo alargado que es el núcleo del tracto solitario, prácticamente va desde el tallo cerebral, ¿cómo se llama esto? Sí, desde la protuberancia, vamos a decirlo así, hasta abajo, hasta casi la médula. Es el núcleo llamado del tracto solitario. Es un núcleo sumamente importante, porque es la estación de relevo principal, es decir, esas fibras aferentes de las cuales estoy hablando, que viajan con fibras del nervio glosofaríngeo y que viajan con fibras del nervio vago, van a terminar haciendo sinapsis o terminan a nivel de ciertas zonas del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario recibe también otra información sensorial, pero la que nos interesa en este momento es la que está relacionada con la función cardiovascular. Entonces, este núcleo que vemos acá rojito es el núcleo del tracto solitario. Fíjense ustedes lo alargado que es, se abarca una longitud grande dentro del tallo cerebral. Abarca casi todo el bulbo, mire, llega casi hasta la médula espinal y por arriba toca el techo casi. No está en el mesencéfalo porque el mesencéfalo está más arriba, pero está bastante alto, es alargado, es lo que quiero mostrarles. Y hay 2 núcleos más que son este verdecito que es acá, que mostramos acá, que es el núcleo ambiguo, y este núcleo acá que es el núcleo motor dorsal del vago. Son 3 estructuras muy importantes que vamos a considerar. Les voy a mostrar varios dibujitos de estos porque, como siempre les digo, algunos recogen unos aspectos y otros recogen otros aspectos y les muestro 2, no importa, eso es un repasito. Pero la estructura por lo general implica, mire, que las vías sensoriales, aquí tenemos las vías sensoriales, tenemos receptores que están ubicados en el corazón, pero también estos receptores que son los que estamos analizando ahorita, los que provienen del arco aórtico y los que provienen del seno carotidio, que ya sabemos cómo entran. Entran esas vías aferentes y terminan haciendo sinapsis en los núcleos del tracto solitario. ¿Ve? El núcleo del tracto solitario ahí se ve cortado, pareciera que es una pelotica, ya saben ustedes que es un núcleo largo. Entonces está cortado porque están mostrando la sección transversal y entonces muestran ese núcleo aquí en rosadito que es la estación de relevo.
Entonces, ¿dónde hace relevo las fibras aferentes que entran y que van a tener un efecto cardiovascular? Hacen el relevo en el núcleo del tracto solitario. Ese núcleo del tracto solitario después entonces envía neuronas, serían en este caso interneuronas. Nosotros siempre hablamos de vías aferentes y vías eferentes. Lo que no sea aferente o eferente por lo general lo llamamos interneuronas. Son neuronas ubicadas entre la vía aferente y la vía eferente. Entonces el núcleo del tracto solitario es el origen de las primeras neuronas, de las primeras interneuronas en el circuito. Se trata de un circuito. Ahora voy a describir un circuito. Ese circuito va a terminar estimulando algunas estructuras que tienen función cardiovascular. Hay unas estructuras, por ejemplo, que producen una depresión de la función cardíaca. ¿Qué tipo de depresión de la función cardíaca puede producirse? Bueno, se puede producir una bradicardia, si es depresión, bradicardia y una reducción en la fuerza de contracción, es decir, probablemente una reducción en el volumen sistólico. Entonces acá vemos estas vías sensoriales que entran al núcleo del tracto solitario y el núcleo del tracto solitario va a enviar información que se dirige en dos sentidos. Uno de los sentidos está en actuar sobre lo que se llama el núcleo, están separados, aquí parecen estructuras distintas y separadas, pero que están funcionando de manera conjunta, que son el núcleo motor dorsal del vago, que sería este que está acá, y el núcleo ambiguo. El núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo constituyen una estructura que no es que esté definida en un sitio en particular, sino tiene dos núcleos distantes, que se llaman en líneas generales, se llaman el centro cardio, aquí lo llaman cardioinhibidor, área cardioinhibidora. ¿Por qué se llama área cardioinhibidora? Porque va a inhibir la función cardíaca. Recuerden ustedes que si estamos hablando de regulación de la función cardiovascular, dijimos que eso tenía una injerencia o una incidencia sobre la función del corazón, porque aumentaba o modificaba el gasto cardíaco, o sobre la función vascular, porque modificaba la resistencia periférica. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, la información que viene, que está entrando, tiene que desencadenar unas respuestas. ¿Quiénes van a llevar a cabo esas respuestas? El corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, estoy hablando en este momento de una zona que existe allá, que se llama zona cardioinhibidora, que está constituida por dos núcleos principalmente. El núcleo motor dorsal del vago, que lo estoy señalando acá, la pila, cuando se pone rojito es más grande que el núcleo ahí. El núcleo motor dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Entre ambos constituyen la zona cardioinhibidora. ¿Por qué cardioinhibidora? Porque desde allí parten fibras que se van a dirigir hacia el corazón y van a producir una inhibición cardíaca. Son fibras que también están entonces ligadas al sistema parasimpático y fundamentalmente al vago. Nosotros ya estudiamos, o ustedes vieron en las clases anteriores, las que estaban grabadas, vieron cómo se producía la regulación de la función cardíaca mediante el parasimpático y el simpático. ¿Lo recuerdan? Lo que hacía el parasimpático y lo que hacía el simpático. Vamos a dar un pequeño repasito de esas cosas que no les va mal para el próximo examen que van a tener. Entonces, repito, en parte de la información esa que está entrando al núcleo del tracto solitario se va a dirigir y va a producir una activación. O sea, la actividad esta que está llegando va a producir una activación de la zona que llamamos cardioinhibidora. ¿Cómo repercute esa función llamada cardioinhibidora? ¿Cómo va a repercutir en el corazón? Pues va a inhibir el corazón. Lo más importante en la inhibición del corazón es reducir la frecuencia cardíaca. Va a producir una bradicardia, va a producir bradicardia. La información que entre, fíjense, estoy hablando de la información que entre. Es decir, los potenciales de acción esos que están entrando van a excitar neuronas en el núcleo del tracto solitario y esas neuronas del núcleo del tracto solitario a su vez se van a conectar con las neuronas del núcleo ambiguo y del núcleo motor dorsal del vago y las activan. Se produce entonces una activación de esas neuronas. Esas neuronas, tanto las del núcleo motor dorsal del vago, lo ven acá, como las del núcleo ambiguo, salen por vía del nervio vago y se dirigen al corazón. ¿Qué hacen en el corazón? Esa es una vía parasimpática. Una vía que tiene una cadenita de dos neuronas. Una neurona llamada preganglionar, que es bastante larga, según ustedes lo saben ya, del parasimpático, que llega hasta unos ganglios que están muy cerquita del corazón y allí se encuentran las neuronitas cortas esas que son las posganglionares parasimpáticas, que ustedes saben que liberan acetilcolina. Estas neuronas acá liberan acetilcolina en la región preganglionar, es decir, en el ganglio. Y luego cuando se estimulan esas fibras se libera acetilcolina también en las neuronas posganglionares. Y esa acetilcolina
Ya ustedes saben lo que hace a nivel ¿se llama eso? Del cronotropismo. Produce una reducción de la frecuencia cardíaca por varias cosas que ya estudiamos. Ahorita vamos a repasar un poquito más de eso de todas maneras. Entonces, repito, las entradas, esto es lo que hay que tener claro. Nosotros estamos hablando de que hay una regulación. Esa regulación implica ¿qué? Implica que si hay un aumento de la presión arterial, ¿qué va a ocurrir con la activación de los vasoreceptores? ¿Qué le pasa? Si aumenta la presión arterial, ¿qué ocurre con los vasoreceptores? Se excita, o sea, se estimula. La estimulación que produce va a producir un tren de potenciales de acción. Es decir, va a producir una frecuencia de potenciales de acción que se dirige hacia el centro. Esos potenciales de acción están viajando por unas fibras nerviosas sensoriales que son excitadoras. Se dice que liberan glutamato. Ustedes saben que el glutamato es uno de los neurotransmisores excitadores más utilizados en el sistema nervioso central. Liberan glutamato a este nivel. ¿Qué hace ese glutamato? Activa unas neuronas que están ubicadas en el núcleo del tracto solitario. O sea, el NTS tiene unas aferencias, esas aferencias conectan con unas neuronas que están allí y esas neuronas van a dirigirse, son varios tipos de neuronas. Yo estoy describiendo en este momento un tipo en particular. ¿Cuál tipo? El tipo de neurona que desde el núcleo del tracto solitario se proyecta sobre la zona cardioinhibidora. ¿Cuál es la zona cardioinhibidora? El núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. Esa influencia que el núcleo del tracto solitario ejerce sobre la zona cardioinhibidora es excitadora. Es decir, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia de disparo de las vías aferentes, se libera más glutamato a nivel del núcleo del tracto solitario y se excitan unas neuronas. Algunas de esas neuronas que se excitan se conectan con el núcleo ambiguo y con el núcleo motor dorsal del vago. Desde allí parten fibras que van a formar la vía parasimpática cardíaca, es decir, las fibras nerviosas del vago que van a actuar sobre el corazón. ¿De qué manera actúan sobre el corazón? Inhibiéndolo, produciendo bradicardia, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos un pedacito más o menos entendible. Se produjo hipertensión, hay aumento de tensión arterial, se dilatan los vasos, se excitan los receptores, se envía información a través de frecuencias de potenciales de acción hacia el centro, llegan al núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario, entre otras cosas, estimulan unas neuronas. Esas neuronas son interneuronas que se conectan ¿con quién? Se conectan con la zona cardioinhibidora. ¿Cuál es la zona cardioinhibidora? El núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. ¿Qué hacen sobre esas neuronas? Las excitan. Es decir, la excitación ahí, esto se excita y todo se excita. ¿Entiendes? Toda la vía es excitadora. ¿Se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Esto es importante que lo tengamos porque si no nos vamos a enredar. O sea, si está aumentando la actividad a nivel de los vasoreceptores, vamos a terminar excitando y estimulando una vía eferente. Se excita una vía eferente, ya les expliqué por qué, cuáles son las conexiones. Pero esa vía eferente, ¿qué efecto tiene? Un efecto inhibidor sobre el corazón. ¿Qué está haciendo el corazón? Está bajando la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa si baja la frecuencia cardíaca? ¿Disminuye? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué pasa si disminuye el gasto cardíaco? Disminuye la presión arterial. Entonces, ¿qué efecto estamos obteniendo? Un efecto de retroalimentación, según el cual un exceso de presión arterial es una retroalimentación negativa. El exceso de la función, es decir, la activación de los receptores por hipertensión, entre comillas, por aumento de la tensión, mejor digo, va a producir un aumento en la actividad de la zona cardioinhibidora. ¿Y cómo? O sea, ¿en qué redunda eso? Redunda en que el corazón se enlentece. Entonces ustedes recuerdan la formulita, ¿qué pasa si se enlentece el corazón? Bueno, que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. No solamente se disminuye la frecuencia cardíaca, también hay un cierto efecto, que aunque lo despreciamos en el pasado, hay un cierto efecto también disminuyendo la fuerza contráctil del corazón. Es decir, el parasimpático tiene un efecto cronotrópico negativo, reduce la frecuencia cardíaca y tiene un efecto también inotrópico negativo, aunque no tan evidente como el positivo del simpático, que ya lo estudiamos en otra clase. ¿Sí? Entonces, ¿está clara esa idea? Entonces, aquí vemos una parte que es sencilla de entender, o sea, todo está activándose una vía completa. Esa activación de esa vía va a activar al sistema parasimpático, va a activar al vago. Y la activación del vago se produce, claro, como es todo activación, uno al final termina con una inhibición. O sea, todo está excitado, todo activado, pero al final esa activación termina con un efecto inhibidor
del efector, que es el corazón en este caso. Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza contráctil, que lo cual disminuye también el volumen latido. O sea, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye volumen sistólico, eso hace que baje el gasto cardíaco, y como presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, pues baja uno de los factores y baja entonces la presión arterial. Aquí yo creo que es relativamente sencillo, no hay problema, ¿verdad? Recuerden ustedes que nosotros hablamos una vez de que existía como una especie de tono con respecto a la actividad del corazón, a la frecuencia cardíaca. Decíamos, la frecuencia cardíaca es un fenómeno, o sea, el cronotropismo es una función propia del corazón. Él tiene su propio cronotropismo, él tiene su frecuencia de descarga. Él determina el ritmo al cual se produce la contracción cardíaca. Pero decíamos que habían unos sistemas que lo modulaban, que lo regulaban. El parasimpático es uno de ellos. El parasimpático ejerce una función moduladora negativa, inhibidora, pero existe, por lo general, existe siempre un tono. Hay un tono simpático y un tono parasimpático en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan ustedes esa clase? Decíamos que si nosotros cortábamos el parasimpático, ¿qué se producía? Un incremento de la frecuencia. Y si cortábamos el simpático, se producía una disminución de la frecuencia. O sea, hay como una especie de aceleración y de freno que mantiene la actividad del corazón en una frecuencia determinada. ¿De qué depende esa frecuencia? Del juego, de la interacción entre dos estímulos, entre dos efectos. Uno que es estimulador y uno que es inhibidor. El simpático estimula, el vago inhibe. Pero el efecto del simpático es mayor, el efecto del parasimpático es mayor que el del simpático. Si usted corta los dos nervios, si deja sin inervación al corazón, ¿qué le pasa al corazón? Se aumenta la frecuencia, se activa. ¿Entiende? Cuando corta los dos se activa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la influencia inhibidora era mayor que la excitadora. Porque si la excitadora fuera mayor, si corta los dos, entonces debería inhibirse, porque el efecto excitador era mayor. Pero si cortas o inutilizas los dos sistemas y se produce incremento de frecuencia, la conclusión más lógica es que tanto el simpático como el parasimpático ejercen su efecto, pero el parasimpático tiene un efecto más acentuado. O sea que para la actividad del corazón existe un tono parasimpático que es predominante, que mantiene la frecuencia cardíaca en un cierto nivel. Usted ese tono parasimpático lo puede aumentar. ¿Qué pasa si aumenta el tono parasimpático? Se produce una disminución de frecuencia. ¿Qué pasa si se reduce el tono parasimpático? Pues tiende a aumentar la frecuencia, ¿lo ven? Pero entonces, en cuanto al corazón, el parasimpático está ejerciendo un efecto. También lo hace el simpático, ya lo dije, pero el efecto más importante es el del parasimpático. El parasimpático está ejerciendo un efecto tónico. Tónico quiere decir continuado. Continuado. El parasimpático mantiene frenado el corazón. Lo mantiene frenado. Normalmente nosotros estamos frenados. Si queremos que el corazón se desboque, que se vaya, que aumente la frecuencia, simplemente quitamos el freno. ¿Entiendes? También podemos hacerlo, por supuesto, estimulando el acelerador. Pero una de las acciones o de las modificaciones de la frecuencia cardíaca se logra quitando el freno, lo cual acelera, o aumentando el freno, lo cual disminuye la frecuencia. Estamos viendo un caso concreto. ¿Cuál caso concreto estamos viendo? Estamos viendo el caso concreto de un incremento de presión arterial. Aumentó la presión arterial por encima de las cifras normales, adecuadas. ¿Qué ocurre? Se activa todo el sistema y se activa la vía cardioinhibidora, se activa el parasimpático. ¿Qué ocurriría en caso contrario? ¿Qué ocurriría si en vez de aumentar la presión arterial está bajando, está baja? ¿Qué haría el sistema? ¿Perdón? No es que se inhiba, reduce su actividad. ¿Sí me explico? Ya les dije, si aumenta la presión, se activan los receptores y se activa todo el sistema. Si la presión baja, ¿qué ocurre? Pues entonces la activación de los receptores es menor. La frecuencia de disparo de la vía aferente es menor. Y la activación de la vía cardioinhibidora es menor. Si la activación de la vía cardioinhibidora es menor, ¿qué ocurre con la activación del corazón? Pues lo contrario de lo que estamos viendo, de lo que acabamos de decir. Si la presión alta incrementa la actividad esa, que al final activa el parasimpático y baja la frecuencia, pues un fenómeno inverso tiene que tener un efecto inverso. Si la presión baja, se reduce la frecuencia de potenciales de acción aferente, se reduce la activación del núcleo del tracto solitario,
se reduce la activación de la vía cardioinhibidora, entonces el corazón se libera del freno. ¿Lo ven? ¿Ah? Esto es la primera parte del sistema, la primera parte, o sea, que estoy describiendo, por supuesto, paso a paso, estamos describiendo una primera parte que consiste en lo que ocurre con el corazón frente a cambios de la tensión o tendencias a cambios en la tensión, si hay aumentos o hay disminuciones. Pero el problema no termina ahí, sigue más, el problema no, el fenómeno no se queda ahí, sino que continúa más adelante. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar. El parasimpático, por lo general, ejerce su acción sobre el corazón. El parasimpático tiene muy poca influencia sobre los vasos sanguíneos. Sí lo tiene, y si la tiene es una influencia de tipo vasodilatadora, por lo general. Pero por lo general, los vasos sanguíneos están inervados, desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, principalmente por el sistema simpático. Y entonces el sistema simpático ejerce sobre los vasos sanguíneos un efecto tónico que ahora es mayor que el efecto del parasimpático. A ver si me explico. Les acabo de hablar del corazón. Les dije, el corazón se mantiene bajo la estimulación del simpático y la inhibición del parasimpático, con un tono parasimpático predominante, lo dije. Pero en el caso de los vasos sanguíneos, en realidad la inervación de los vasos sanguíneos está en manos, sobre todo, del sistema nervioso simpático. Hay alguna inervación parasimpática, pero por lo general es simpática. Y ese sistema nervioso simpático, así como existe un tono para la actividad del corazón, existe también un tono para la actividad del simpático en los vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos tienen un cierto calibre. Ese calibre depende de la constricción de las fibras musculares lisas de los vasos. Normalmente el sistema nervioso simpático ejerce un tono sobre esos vasos, es decir, mantiene un cierto grado de contracción. Pero cuando aumenta el tono simpático, entonces se aumenta esa contracción y la resistencia periférica aumenta. Y cuando el tono simpático baja, entonces se produce vasodilatación. Se reduce la activación de los músculos lisos vasculares y se produce vasodilatación. Es decir, lo que quiero que entiendan es eso, o sea, darles a entender, mire, hay un tono. Hay un tono, ¿qué quiere decir un tono? Hay una cierta actividad. Esa actividad se está ejerciendo sobre los dos efectores, o los dos sistemas de efectores, el corazón y los vasos. Les dije ya lo que ocurrió con el corazón, no lo repito más, estoy tratando de que entiendan lo que pasa con los vasos. Los vasos se encuentran en un cierto estado de contracción. Ellos no están ni totalmente contraídos, ni están totalmente relajados. Se encuentran en un estado de tono. Igual que el tono muscular, ese que ustedes estudiaron con los receptores esos de estiramiento y los sistemas de control desde el tallo cerebral que mantienen un tono muscular que es como la contraccioncita muscular a partir de la cual se inscriben nuestros actos motores. Hay un tono, o sea, no arrancamos nunca desde cero. Arrancamos siempre desde un cierto tono muscular para hacer nuestra actividad motora voluntaria. Lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Ellos tienen un calibre. Su calibre determina la resistencia periférica. Mientras menor el calibre, mayor es la resistencia. Mientras mayor el calibre, menor es la resistencia. Existe un tono. Ese tono está dado fundamentalmente por las fibras nerviosas simpáticas que inervan a las fibras musculares lisas de los vasos. Esas fibras están continuamente activas y mantienen un cierto grado de contracción. Si yo quiero aumentar la resistencia periférica, lo que ocurre es que aumenta la actividad de las fibras simpáticas esas. ¿Sí? Si quiero aumentar la resistencia periférica, aumento la actividad de las fibras simpáticas que inervan a los vasos. Si quiero bajar la resistencia periférica, bajo la actividad de las fibras nerviosas que inervan a los vasos, a la fibra muscular lisa de los vasos. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, entonces resulta que existe normalmente, aquí les digo, voy a empezar por el final. El final significa esta parte de acá. Ustedes ya saben y lo estudiamos, y ustedes ya lo estudiaron en otras partes del sistema nervioso autónomo. Ya saben que existen las neuronas de origen del sistema nervioso simpático, se encuentran en las astas intermedio laterales de la médula espinal, desde arriba, desde los segmentos cervicales hasta los segmentos lumbares iniciales, toda la sección torácica y los primeros segmentos lumbares. Ahí están las neuronas de origen del sistema nervioso simpático. Bueno, las neuronas que inervan a los vasos se encuentran en esa asta intermedio lateral, que sería esto que está representado acá, asta intermedio lateral. De allí parten las neuronas preganglionares.
Las fibras preganglionares del simpático parten de allí y entran, ustedes ya conocen el sistema, hay unos ganglios que están ubicados, ganglios paravertebrales o ganglios de tipo simpático, de la cadena simpática, donde hacen conexiones y luego salen fibras postganglionares que se dirigen a donde tengan que dirigirse. En este caso, ¿a dónde? A los vasos sanguíneos. ¿Ven ustedes? Entonces, el sistema nervioso simpático que se origina en las astas intermedios laterales, tiene axones o fibras que van hasta los núcleos, hasta los ganglios, y en los ganglios, si es en la parte alta del tórax o cervical, hay, ¿cómo se llama?, células que emiten axones que inervan al corazón. Son fibras simpáticas cardíacas. ¿Las recuerdan? Fibras simpáticas cardíacas, aquí estamos, ven, simpáticas que van al corazón, y hay fibras nerviosas simpáticas postganglionares que van a los vasos sanguíneos. Es decir, el sistema nervioso simpático tiene fibras que se dirigen al corazón y que tienden a estimular el corazón. ¿Cuál es la estimulación que producen? Producen taquicardia o producen aumento en la fuerza contráctil, es decir, efecto inotrópico positivo. Esas dos cosas van a aumentar al gasto cardíaco cuando esas fibras se activan. Y hay otras fibras que se dirigen a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son de dos tipos, ¿lo recuerdan? Algunos de resistencia, hablamos de eso cuando hablábamos de la contracción. Hay unos vasos de resistencia y hay unos vasos de capacitancia, que son las de las venas. Bueno, el sistema nervioso simpático inerva a los dos. Inerva tanto a las arteriolas y a las arterias pequeñas para aumentar la resistencia, y también produce una activación de los vasos de capacitancia para reducir la capacidad y aumentar la presión venosa. ¿Recuerdan lo que les dijimos anteriormente? Bueno, yo voy un poco rápido, pero me tiene preocupado que hemos perdido mucho tiempo y no es culpa de ustedes, la culpa fue mía o de los virus, pero bueno. Entonces resulta que ya tenemos claro esto, ¿verdad? O sea, existe un sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático tiene una actividad, más o menos existe una cierta actividad de él, una actividad tónica es decir, permanente, continua, que ejerce sus efectos sobre el corazón. ¿Qué efectos? De tipo positivo, frecuencia y fuerza contráctil, y que ejerce sus efectos sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de efectos? Sobre la resistencia. Si ellos están activos, la resistencia es alta, y en fin, ya lo sabemos. Además de eso, existen unas neuronitas también que ya no terminan en ganglios directamente, sino que van directamente a lo que llamamos la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal terminan unas fibras simpáticas que se conectan con unas celulitas, y esas celulitas liberan ahora el neurotransmisor a la circulación. Ya no se trata de un neurotransmisor, se trata de una hormona. En este caso sería la adrenalina, también se libera noradrenalina. Ustedes saben que en las terminaciones nerviosas simpáticas se libera fundamentalmente noradrenalina. Algunas fibras liberan adrenalina, pero las terminaciones simpáticas, ya las que te dirigen a los vasos o las que se dirigen hacia el corazón, liberan noradrenalina. En cambio, las fibras que van a activar a las células que están en la médula suprarrenal, esas celulitas de la médula suprarrenal liberan tanto noradrenalina como adrenalina, pero principalmente adrenalina, y la vierten a la circulación. Entonces ya no se trata de un neurotransmisor, sino de una hormona. Entonces la adrenalina, que es un neurotransmisor también, se considera entonces una hormona. Es decir, el sistema nervioso simpático tiene una acción a través de las vías nerviosas simpáticas que van al corazón y a los vasos, con sus vías, con sus segmentos preganglionares y postganglionares, producen liberación de noradrenalina. Mientras que la glándula suprarrenal, por acción de unas fibras que son solo preganglionares, esas fibras no tienen, la médula misma es un ganglio. La médula misma viene a ser como un ganglio. Entonces las fibras esas preganglionares simpáticas que llegan a la médula suprarrenal hacen que las celulitas esas liberen el neurotransmisor ese, que no es neurotransmisor ahora, sino que es hormona, porque se libera a la sangre y actúa llevada por la sangre a donde tenga que llegar. Bueno, entonces resulta que esa actividad existe de manera continua. Así como dijimos que hay un tono parasimpático para el corazón, hay un tono simpático también que está dirigido al corazón y a los vasos. Pero los vasos solo tienen activación de tipo simpático, la parasimpática es muy poca. Bueno, entonces ya tenemos clara esa idea, ¿verdad? Entonces resulta que esas fibras nerviosas que están en el asta intermedio lateral, es decir, las fibras simpáticas que se dirigen a los efectores esos, corazón y vasos, esas fibras están controladas desde arriba
Cuando decimos sistema nervioso autónomo, decimos simpático se origina en el asta intermedio lateral, pero resulta que hay unas fibras por arriba que controlan ese simpático, ¿sí? El simpático, lo que llamamos simpático nosotros, o lo que llamamos parasimpático. El parasimpático son fundamentalmente las neuronas del vago, ¿sí? El parasimpático. Y el simpático son las neuronas esas del sistema nervioso simpático que inervan a los vasos y al corazón. Pero esos dos sistemas están bajo el control de sistemas que están por encima. Es decir, el sistema nervioso simpático no se manda solo. Si yo les estoy diciendo que él tiene una especie de tono, que tiene una actividad de base, ¿sí?, continua, que tiene los efectos que les dije, es porque hay unas órdenes que vienen de arriba que hacen que ese sistema simpático se encuentre activado a ese nivel. No sé si lo dije, pero si no lo dije, lo repito acá. Acá tenemos esta vía negra que se considera como una interneurona. Resulta que hay unas neuronas que parten desde el tallo cerebral y que activan a las neuronas del simpático del asta intermedio lateral. Si yo digo que existe un tono en las neuronas del asta intermedio lateral, un tono simpático, que repercute en un tono vasomotor y en una cierta actividad del corazón, eso es porque esta vía que está acá está comandando ese tono. Es decir, el tono simpático surge de que unas órdenes que vienen de arriba hacen que esas células estén activadas, ¿sí? ¿Por qué está activado el sistema nervioso? Porque hay unas fibras que la activan. ¿De dónde vienen esas fibras que la activan? Vienen del tallo cerebral, sobre todo de la región bulbar, del bulbo. En el bulbo se encuentran ubicadas unas neuronas. En este dibujito lo tiene un poco diferente a como yo se lo voy a mostrar inmediatamente. Aquí hablan ellos de unas neuronitas que son de tipo C1 y A1. Las están definiendo desde el punto de vista del neurotransmisor que poseen, que liberan. Y esas zonas ellos las llaman área, es una área cardiomotora de tipo vasoconstrictor, le dicen aquí. Un área vasoconstrictora. ¿Por qué es vasoconstrictora? Bueno, porque esas fibras, esa zona, esa área, que las llaman aquí C1 y A1, son las que emiten los axones esos que van a controlar al sistema nervioso simpático. ¿Sí? Entonces, repito, el sistema nervioso simpático se encuentra activo de manera permanente, tiene un cierto tono, un cierto grado de actividad, porque hay una vía nerviosa que baja desde el tallo cerebral y mantiene activas a esas neuronas. Las mantiene en un cierto grado de actividad. ¿Cuál es el grado de actividad? Ese grado de actividad depende del grado de actividad de las fibras estas. Entonces, la actividad de la vía esta que va del bulbo hasta la médula, hasta la región, hasta el asta intermedio lateral, la actividad esa determina la actividad del simpático. ¿Vamos bien? Fíjense por qué empecé por detrás para ahora sí explicar lo que va a ocurrir. Entonces resulta que si estamos hablábamos de que ¿qué ocurría? Ocurría un incremento de la presión arterial. Ese incremento de la presión arterial ya analizamos lo que ocurre desde el punto de vista parasimpático. Las conexiones, es simplemente cuestión de conexiones. Las vías estas que entran se conectan con el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario tiene vías que se conectan con la zona cardioinhibidora. Y entonces se inhibe el corazón. Está hecha la conexión así. Pero la conexión no termina ahí, sino que también existen otras neuronas que tienen otras conexiones. Esas neuronas del núcleo del tracto solitario se proyectan ahora no sobre el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago, sino se proyectan, aquí lo ponen casi como si fuera directa, ya vamos a ver que no es una conexión directa, pero bueno, podemos imaginarnos entonces lo que ocurre. Resulta que el núcleo del tracto solitario se conecta no solo con las neuronas del núcleo ambiguo, ni solo con las del motor dorsal del vago, sino con estas otras neuronitas que se encuentran aquí representadas y que llaman la zona vasoconstrictora, que es la zona esta C1 y A1. ¿Sí? Entonces, si lo imaginamos desde el punto de vista de la conexión directa, no hay contradicción. No hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Resulta que esas neuronas aquí las están poniendo como inhibidoras. Son neuronas de tipo inhibidor. ¿Sí me explico? Entonces, la excitación que entró y que activó todo el sistema cardioinhibidor está también produciendo, por otro lado, una reducción en la actividad del sistema vasoconstrictor. ¿Sí lo dije? ¿Sí lo tienen claro? ¿Lo agarran? Largo para explicarlo, pero bueno, yo creo que no, aquí la conexión está directa. Se dice el núcleo del tracto solitario que se conecta con el área cardioinhibidora y la estimula, resultado, baja la frecuencia cardíaca. También tiene unas conexiones que van a la región esta del bulbar, que es la región vasoconstrictora.
pero esas conexiones ahora son de tipo inhibidor. Entonces, la gran excitación que entre por acá va a terminar en una gran inhibición. ¿Sí me explico? Mientras mayor sea la excitación que viene desde los presorreceptores, que mayor era la activación del núcleo de la zona cardioinhibidora, en este caso está produciendo más bien una inhibición mayor, porque esas vías son inhibidoras. Lo que excita a la vía cardioinhibidora, a la vez por otras vías, con otras neuronas, está inhibiendo a la vía vasoconstrictora, que es la que se conecta con las astas anteriores del tallo cerebral, las astas, intermedios laterales, que son las del simpático. ¿Sí lo ven claro? Una pregunta, entonces, o sea, el tracto solitario va a inhibir a la vasoconstrictora. Sí, o sea, aquí está hecho como con una sola vía. No hay ninguna contradicción, pero yo les voy a mostrar uno en la que yo creo más, o sea, la organización en la cual más confío y es la que más he leído sobre ella, que me habla de una vía doble, o sea, en realidad son dos interneuronas. Aquí están poniendo una sola interneurona, no hay contradicción con respecto al efecto, porque están poniendo una interneurona inhibidora. Entonces es fácil entenderse, lo que se llama, mire, la inhibición de una inhibición se traduce en una excitación. Y la excitación de una inhibición se traduce en una inhibición. Esa es más o menos la idea de las conexiones esas nerviosas. Entonces, repito, una vía que por un lado tiene pura excitación va a excitar una inhibición. ¿Cuál inhibición? La del corazón. ¿Sí? La primera que expliqué. Toda esa información me produce activación de la vía cardioinhibidora y me inhibe el corazón. ¿Qué resultado tiene la inhibición del corazón? Produce disminución de gasto cardíaco y baja la presión arterial, que es lo que queremos. Pero el segundo componente, entonces, es una vía que entra también al núcleo del tracto solitario, allí es excitadora, pero la otra vía entonces es inhibidora. Y mientras más excitadora o mientras más excitación hay aquí, más inhibición hay en esta zona. ¿Sí lo ven? Entonces, por tanto, la frecuencia de disparo o la actividad de la vía esta bulboespinal, vamos a llamarla así, la actividad de ese sistema bulboespinal, está modulada por las aferencias estas de una manera inhibidora. Si entra mucha excitación por acá, hay mucha inhibición del otro lado. Y si hay mucha inhibición, esta vía entonces está poco activa y se inactiva, entre comillas, o reduce la actividad de las fibras simpáticas en la médula espinal. ¿Sí? Ok, entonces bueno, esa es más o menos la organización. Repito, tenemos la zona cardioinhibidora y tenemos el sistema nervioso simpático que no solamente actúa sobre los vasos, también actúa sobre el corazón. ¿Qué va a ejercer o qué va a hacer en el corazón? ¿Qué va a hacer la actividad simpática? Pues va a aumentar la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza contráctil. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si se... Aquí está lo que yo les decía, el dibujito en donde se recogen la doble conexión. En realidad, la conexión entre el núcleo bueno, aquí voy a repetir de nuevo, tenemos el núcleo del tracto solitario, aquí no está bien definido, NTS, el azulito que está en el fondo, aquí dice que libera glutamato, es excitador, aquí tenemos la primera vía que les mostré, ¿recuerda? Es decir, la del núcleo ambiguo, esta sería el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. Núcleo ambiguo y núcleo motor dorsal del vago emiten axones parasimpáticos que van hasta los gangliecitos por allá cerca del corazón, liberan acetilcolina y luego se libera acetilcolina en la neurona postganglionar. Esta es la vía inicial que les mostré, que es la más sencillita, la más fácil de entender, no tiene casi problema. O sea, todo eso se excita la vía, pero resulta que al final es inhibidora. El efecto sobre el efector es inhibidor. En cambio, la otra aquí está un poquito más compleja. Estas mismas vías, tanto las fibras del glosofaringio como las del vago, ambas vías aferentes van a actuar sobre el núcleo del tracto solitario y van a tener el mismo efecto. Se suman los dos efectos. El efecto del glosofaringio y el efecto del vago se suman a nivel del núcleo del tracto solitario. Tienen el mismo efecto. Tienen aparentemente el mismo sistema de conexiones. Entonces, repito, acá desde el núcleo del tracto solitario, aquí a la derecha, entonces a la derecha del dibujo tenemos la parte correspondiente al simpático. A la izquierda tenemos el parasimpático, está como mejor organizadito aquí, como más sencillo de entender. Entonces, parasimpático a la izquierda ya sabemos que es activación de todo ello. Y a la derecha en realidad uno mirando al frente, ¿no? Siempre tengo el rollo de que si es a la derecha o a la izquierda. Pero cuando decimos a la derecha es lo que está a la derecha nuestra, mirándolo. Pero si usted lo ve es a la izquierda. O sea, pero bueno,
Al otro lado, vamos a decirlo así, para no entrar en problemas y en conflictos. Al otro lado, entonces resulta que tenemos, aquí se establece una doble conexión. Hay una primera conexión que es una conexión excitadora entre el núcleo del tracto solitario y una estructura que está en lo que se llama la región vulvar ventrolateral caudal. Hay una región que llaman vulvar ventrolateral, forma parte del sistema reticuloespinal. Creo que ustedes han oído hablar de eso, más o menos, en otras clases por allá de sueño y vigilia y qué sé yo. Entonces, bueno, en ese sistema retículo espinal hay muchos nucleitos, muchos grupos neuronales dispersos a lo largo del sistema. Uno de ellos, en este caso, el que tiene una función o los que tienen una función de tipo cardiovascular, se encuentran en lo que se llaman región ventrolateral vulvar. La región ventrolateral vulvar pues está en la región ventral y en la región lateral del bulbo. Región ventrolateral del bulbo. Tiene dos componentes, uno que está más abajo y que se llama por tanto caudal. ¿Se recuerdan que ustedes caudal y caudal, a eso lo llaman caudal y otro lo llaman ventral, porque está hacia la cola o hacia el vértice? Hay una confusioncita con eso. Pero caudal es que está hacia abajo, más abajo, y ventral está más arriba. Pero es que la relación ventral a veces es anterior y posterior, también se define. Lo que es ventral y lo que es anterior. Aquí están dando a entender que el ventral es porque está un poco más arriba que lo que hablábamos de región caudal. Entonces, existe una región caudal. En la región ventrolateral del bulbo hay una región caudal. Esa región caudal recibe unas proyecciones del núcleo del tracto solitario. Ahora estoy hablando de una proyección doble, no sencilla. En el dibujo anterior mostrábamos una conexión directa del núcleo del tracto solitario sobre la de arriba, y inhibidora, ¿recuerdan? Ahora estamos diciendo, no, miren, en realidad son dos vías. Hay una vía que tiene dos neuronas, son dos interneuronas. La primera interneurona va del núcleo del tracto solitario a la región ventrolateral caudal, la región vulvar ventrolateral caudal, y es de tipo excitador, tiene glutamato. ¿Ven? Libera glutamato, es excitadora. Pero desde allí, de esta región ¿cómo se llama? Región ventrolateral vulvar caudal, desde allí parten unas fibras que se dirigen a la zona rostral. Y esas neuronas sí son de tipo inhibidor. Aquí está el signo negativo para destacar que es inhibidora. Entonces se produce la inhibición, en este caso a través de dos vías. O sea, de una vía de dos neuronas. La que anteriormente describimos era una sola neurona. No hay contradicción con el efecto es el mismo. Solo que este parece ser un poco más, está mostrando las cosas como mejor estudiadas. Entonces se dan cuenta que no es una conexión directa. No es que haya una conexión directa del NTS a la región ventrolateral esa rostral y que sea inhibidora. No, primero hay una conexión con la región caudal y luego la región caudal se conecta inhibidoramente. Ahora sí está la inhibición con la región ventrolateral esta. ¿Ven ustedes? O sea, el resultado es el mismo. Simplemente tienes en la vía una influencia inhibidora. En el otro caso, todas las influencias eran excitadoras, excepto la última, que es la de la acción sobre el corazón. En este caso, las influencias que van a producir la activación de esta vía van a producir la inhibición de la otra. Son dos cosas complementarias. No hay contradicción, todo marcha de la misma manera. Es decir, ¿qué ocurre acá? Va a ocurrir una reducción. Esta era la vía bulboespinal, aquella que decíamos y que mostrábamos allá en negrito, ¿recuerdan? Es esta vía, la vía bulboespinal. Esa vía bulboespinal excita a la región, a las neuronas simpáticas del asta intermedio lateral, esa donde están las neuronas simpáticas. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, al final, todo no es tan complicado. Tú tienes un sistema que funciona con dos sistemas, uno que es el parasimpático y el simpático. Esos dos sistemas están coordinados de manera tal que no hay contradicción en su función. Si yo quiero bajar la presión arterial, tengo que bajar la actividad del corazón. Si quiero bajarla, tengo que bajar la actividad cardíaca y tengo que producir vasodilatación, las dos cosas. Es lo más económico, ¿entiendes? Es lo más económico de hacer. En vez de exigir que solo sea el corazón el que trabaje, lo más económico es que haya dos. O sea, el corazón está bien, haga su trabajo, pero también hagamos el asunto activando también a los vasos o haciendo que los vasos participen. Y la participación de los vasos, pues es dependiendo de los vasos, ya saben ustedes, que determina la resistencia periférica. Entonces, si aumenta la presión arterial y quiero bajar la presión arterial, pues manejo los dos parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros? Gasto cardíaco y resistencia. Subió la presión, el resultado ¿qué es? Bajar la presión. ¿Y cómo bajo la presión? No hay otra manera, tengo dos parámetros, gasto cardíaco y resistencia. Entonces, ¿cómo puedo bajar la presión? Bajando el gasto cardíaco
y bajando la resistencia periférica. ¿Cómo lo logro? Pues inhibiendo el corazón para que no lata tanto y dilatando los vasos para que tengan resistencia menor. ¿Ven ustedes? Y si quiere analizar la parte, o sea, qué ocurre con un descenso de la presión arterial, pues el descenso de la presión arterial tiene el efecto contrario. Si baja la presión arterial, los receptores se excitan poco. Si se activan poco los receptores, la frecuencia de disparo de las vías aferentes es menor. Si la frecuencia de disparo de las vías aferentes es menor, la activación de la zona cardioinhibidora es menor, ¿sí? Y si es menor la actividad de la zona cardioinhibidora, pues la actividad cardíaca es mayor. ¿No es así de sencillo? Y si ahora seguimos analizando la otra parte, disminuye la cantidad de potenciales de acción y va a terminar disminuyendo la cantidad de inhibición de la zona bulbar, esa ¿cómo es? Lateral rostral, es decir, esta. Si baja la acción, si baja la actividad, ¿por qué presión baja? Baja la inhibición de la zona cardioinhibidora, el corazón se acelera. Y si se acelera, aumenta entonces el gasto cardíaco. Primer cosa. La otra es que esta misma reducción de la inhibición va a reducir esta inhibición. Esta reducción termina reduciendo la inhibición. Si se reduce la inhibición, esto se libera. Y si esto se libera lo demás. Y si se libera lo demás, ¿qué ocurre? Aumenta la frecuencia cardíaca de manera directa por acción del simpático y aumenta el grado de constricción. Es decir, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia periférica. ¿Ven ustedes? Eso es entonces el diseño, el esquema del mecanismo de regulación de la presión arterial de manera inmediata. En realidad no es una cosa del otro mundo. Pasa que uno se gasta mucho tiempo. Como de entender. Esa región bulbar ventrolateral rostral equivale al área C1 a 1. A la C1A1 que dicen en el dibujo anterior. Por eso es que yo les muestro los dos dibujos porque los dos siempre, porque me parecen bonitos los dos. ¿Sí? Para que tengan los dos de una vez. No, porque ustedes después se pueden conseguir en el texto. Dice, el profe dijo que era la región ventrolateral rostral. Y resulta que aquí dice que es C1 y A1. Les estoy aclarando, o sea, es una concepción. Los que escriben los libros a veces no escriben los libros copiándose unos de otros. Sino, esto no es un error, está bien, es C1 y A1. Solo que aquí están tomando en consideración las neuronas esas, los grupos celulares C1 y A1, que es una designación que se le da a unos núcleos que tienen unos tipos de neurotransmisores especiales. Así como usted dice que hay vías dopaminérgicas, que hay vías serotonérgicas y que esto y lo otro, también existen entonces neuronas adrenérgicas o noradrenérgicas a nivel del tallo cerebral y se designan como C1 y A1. Entonces, entre esas neuronas C1 y A1, allí se encuentra la zona esa rostral, ¿cómo se llama? Ventrolateral rostral, bulbar ventrolateral rostral, ¿sí? Más o menos, esa es la idea. Entonces, claro, a mí me gusta más porque este está más, desde el punto de vista, no hace hincapié en el nombre de las neuronas, A1, C1, sino en la ubicación del núcleo. Dice, este es el núcleo caudal y este es el núcleo rostral, y en realidad es una vía doble. Eso es importante tenerlo claro, porque si es una sola vía y usted quiere actuar sobre la vía, pues actúa solamente sobre la parte donde está la inhibición. Pero si se trata de una vía doble, usted puede tener opción de actuar también a este nivel. ¿Sí me explico? Es decir, tiene más opciones para trabajar. Si yo quiero, por ejemplo, bajar la presión, pues, supóngase, parece que hay unas drogas que actúan precisamente en este nivel para bajar la presión arterial. Esa sustancia parece que inhiben la actividad de estas células, de estas neuronas de acá. Entonces actúan sobre el sistema nervioso central. La mayor parte de los tratamientos de hipertensión están dirigidas a la resistencia periférica en la periferia. Pero acá, con estos conocimientos, se han desarrollado drogas que ahora actúan sobre este nivel. ¿Entiendes? Que inhiben este tipo de actividad. La actividad de las neuronas estas que se conectan con la médula espinal para activar el simpático. Entonces es importante conocer bien claramente cuál es ¿cómo se llama? La organización del sistema, para entender después cualquier cosa nueva que salga. Entonces, repito, les pongo los dos, porque primero aquí está mejor organizadito, pero como ustedes se van a conseguir, este gráfico es de Boron, creo que ustedes tienen el Boron por ahí, me parece un libro muy bueno. Tiene algunos, la traducción tiene a veces errores importantes. Me gustaría destacarles cuáles son los errores, pero es mucho trabajo para mí. Pero entonces hay errores, lo ideal sería que ustedes leyeran siempre el original. Cuando tengan alguna duda leyendo el texto en español, claro, uno prefiere leerlo en español, pero están leyendo y de repente hay algo que no consiguen, busquen el original que a lo mejor no lo consiguen porque es en lo contrario de lo que está diciendo ahí.
A veces ocurre que es exactamente lo contrario de lo que dice en el texto original. Bueno, entonces, uy, se me fue para otro lado, muy lejos. Bueno, entonces está clara la idea, esa es la organización del sistema, eso es la vía, es el control de la presión arterial a corto plazo. Se producen ese tipo de cambios. El control que vamos a ver después, con respecto a largo plazo, lo vamos a integrar con fisiología renal. Tiene sentido verlo allá, después lo completamos en ese entonces, cuando veamos. Y aquí tenemos un esquemita que es exactamente el mismo, pero que tampoco es exactamente el mismo. ¿Por qué les muestro este esquema? Porque este esquema contiene algo que no contienen los demás. Contiene la influencia de la corteza y del hipotálamo. O sea, la corteza cerebral y el hipotálamo tienen también una influencia sobre la función cardiovascular. Cuando esas emociones intensas que dan por ahí, yo conocí a un amigo mío que se murió porque le gustaba jugar caballos. Y entonces estaba en una broma de esas, ¿cómo llaman eso? De remates de caballos. Y jugaba meses y meses y perdía. Y el día ese jugó por uno de esos burros que no tenían chance y el burro ese parece que ganó. Y el hombre se excitó tantísimo con la emoción de que el caballo iba a ganar. Cayó muerto, el tipo se murió. Yo creo que fue que le dio precisamente, emocionalmente le dio un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque hay conexiones entre la corteza cerebral y el hipotálamo y otras partes del sistema nervioso central que actúan sobre estos núcleos, sobre este sistema. Es decir, el sistema de control cardiovascular que está en el tallo cerebral es el básico, fundamental. Es el que controla la función cardiovascular, pero sobre él se pueden ejercer influencias. Esas influencias pueden provenir de la corteza cerebral o del hipotálamo. Hay varios tipos de influencias. No voy a estudiar eso ni vamos a hacer hincapié en esos detalles. Solo quiero mostrarles que existe una regulación, no solo refleja, es decir, para controlar la presión arterial, sino que se pueden producir también influencias desde arriba que pueden tener efectos y modificaciones sobre la presión arterial. Uno de ellos sería el estado emocional ese que permite que la persona se desmaye cuando le da una emoción muy intensa. Que uno creía que eso era en las novelas, nada más que yo tenía una tía que se desmayaba cada rato, que le daba algo, se ponía muy mal, era para tratar de influir en los hijos, porque ay, esto me van a matar a mí, y se desvanecía. Entonces todo el mundo salía corriendo a darle que si pasiflorina y a darle esto y lo otro, porque era que ella también manipulaba un poco la cosa. Pero bueno, entonces el cuadrito es más completo en ese sentido. Tenemos al córtex, al hipotálamo, la organización no es perfecta, pero aparentemente el hipotálamo puede actuar directamente, aquí está mostrando una acción directamente sobre el núcleo ambiguo. ¿Qué hace el núcleo ambiguo? El núcleo ambiguo lo acabamos de ver. Núcleo motor dorsal del vago y núcleo ambiguo forman parte de la zona cardioinhibidora. Entonces, si el hipotálamo es una de las zonas que, aparte del sistema límbico, contribuye en la manifestación de las emociones. Muchas de las emociones que se producen porque hay zonas en el hipotálamo que se activan, los distintos tipos de emociones. Entonces, en esas emociones, el hipotálamo, fíjense, está actuando aquí sobre el núcleo ambiguo. ¿Qué hace? Una emoción intensa, entonces, en este caso, que esta conexión puede estar fortalecida. Intensamente, entonces, el hipotálamo puede producir una activación de la zona cardioinhibidora, que es el núcleo ambiguo. Y eso llevar, entonces, a un paro cardíaco incluso. El efecto puede ser tan fuerte que se produzca un síncope, que llaman. El síncope es el paro cardíaco ese que se da. Y se da por activación exagerada del parasimpático a través de una emoción. O sea que mi tía sí tenía razón en ponerse mala de vez en cuando. No todo siempre, pero de vez en cuando. Bueno, entonces aquí está más o menos la organización, aquí está el núcleo ambiguo, entonces no te ponen el núcleo motor dorsal del vago. No te dicen del área cardioinhibidora, si no dicen núcleo ambiguo, ya usted sabe que el núcleo ambiguo qué es lo que hace. Y entonces acá tenemos R es rostral, K es caudal, que los alemanes escriben con la caudal, lo escriben con K, no lo escriben con C. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Caudal, este es caudal ventrolateral médula, que es el bulbo. Entonces es otra cosa, llamamos médula espinal y bulbo. En cambio, en inglés y en otras lenguas, entonces lo que es bulbo es médula. El bulbo es la médula. Cuando dicen médula, se están refiriendo al bulbo, no a la médula espinal. Si nosotros decimos médula, estamos hablando de médula espinal. Sí, ustedes conocen esa diferencia, ¿verdad? Bulbo y médula, ¿o no? ¿No lo habían oído nombrar? Que el bulbo es la médula de los ingleses. Y que el bulbo es la médula para los ingleses. Para los ingleses la médula espinal es spinal cord, la cuerda espinal. No es la médula espinal, es la cuerda espinal.
Y médula es el bulbo. Bueno, esas son cositas de anatomía que ustedes ya deben saber, pero que si no lo saben la pueden averiguar después. Bueno, y aquí tenemos un esquemita. El esquemita lo pueden mirar ustedes, no lo miremos tanto. Vamos a ver entonces, a hacer un repasito, una especie de repaso de todo lo que vimos mediante este grafiquito que tenemos acá. En el gráfico ya conocemos lo que ocurre a nivel central. Aquí simplemente te están diciendo, mira, allá en el tallo cerebral está ocurriendo algo. Ya sabemos qué es lo que ocurre. Entonces no lo están demostrando, sino dicen, mire, el encéfalo va a producir un control. El corazón tiene una información que viene a través del seno carotidio y también a través de unos receptores que ya vamos a ver, que son los receptores en las aurículas, los de baja presión. Hemos hablado hasta ahora de los receptores de alta presión, es decir, los que están en las arterias, los del seno carotidio y los del callado aórtico. Pero no hemos hablado todavía nada acerca de los de baja presión. Pero sigamos aquí con los de alta presión, es decir, del seno carotidio y del seno carotidio. No es el seno auricular, ¿no? Sino el seno carotidio. Seno carotidio y el callado de la aorta. Bueno, entonces aquí está especificado el nervio que es el nervio del seno carotidio. No está el del vago, solo el nervio carotidio. Saben que es el carotidio, el nervio del seno carotidio y las fibras del vago. Son las dos. Aquí están especificando solamente las del seno carotidio. Serían las entradas. Y aquí tendríamos entonces los receptores. Están mostrándote qué ocurriría en caso de que ocurran aumentos o disminuciones de la presión arterial. Para ello tenemos el control. Siempre tenemos un control. ¿Cuál es el control? Hay tres bandas. Tenemos una banda izquierda, una banda en el medio y una banda derecha. La banda del medio es el control, es decir, lo que normalmente está ocurriendo. Y la banda derecha te muestra lo que ocurriría si la presión sube. Ven ustedes los registros de presión en el ciclo, están en un cierto nivel, ¿lo ven? En este caso, él está por debajo, el nivel pico acá está más abajo que el nivel normal. Y en este acá, el pico está por encima del nivel normal, es decir, a la derecha tenemos un incremento de presión arterial. Es decir, se está produciendo una alteración de la presión arterial en el sentido de aumento y aquí tenemos una alteración de la presión arterial en el sentido de disminución. Y en el medio lo que sería normalmente. Entonces tenemos primero información sensorial. Aquí vemos la información sensorial aparentemente solamente esta. Está mostrando esa información sensorial. Recuerden ustedes que también está el callado aórtico. Pero ahí está mostrando el seno carotidio, nada más. Entonces, si nos vamos, analizamos lo que pasa con el seno carotidio, es decir, la información sensorial, en relación con lo normal, pues tenemos una descarga que ya conocemos. Yo les mostré unos dibujitos antes, en donde veían cómo se producían modificaciones en la descarga de los receptores estos cuando aumentaba la presión arterial. ¿Recuerdan el gráfico? Íbamos de 50, 75, 100, 125. Si no se acuerdan, lo podemos ver otra vez aquí para que ustedes, como no se han ido, mira, aquí están, ven, ¿recuerdan el gráfico? ¿O no lo recuerda? Presión baja más a presión más alta, ¿ven? En los sitios donde ya se los estudiamos. Les estoy mostrándoles ya más o menos lo que ya sabemos. Vamos otra vez para que vean ustedes que no les estoy diciendo mentiras. Entonces acá tenemos que cuando se produce el ciclo cardíaco, fíjense que durante la fase dinámica, ¿cuál es la fase dinámica? La fase en la cual está ascendiendo la presión. Es una fase dinámica, la presión va de presión diastólica hasta la máxima, que es la sistólica. En esa fase se llama fase dinámica porque es la fase de cambio. Si después llegamos arriba y nos quedamos arriba en la misma presión, entonces esa fase sería estática. Aquí no hay una fase estática porque inmediatamente que llega al máximo empieza a bajar de nuevo. Entonces vemos acá cómo en el ascenso se produce un incremento en la frecuencia cardíaca, ¿ven? En la frecuencia cardíaca, perdón, en la frecuencia de disparo de las fibras nerviosas del nervio del seno carotidio. Entonces cuando se produce un ciclo cardíaco, aumenta la frecuencia cuando está aumentando la presión, esa es la fase dinámica, y luego entonces la presión permanece altica tal y ella descarga a una cierta frecuencia. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Con respecto, repito, a la frecuencia de disparo de las fibras nerviosas aferentes. ¿Qué pasa si se produce una reducción? Vamos a ver qué pasa cuando ocurre una reducción en la presión arterial, en el caso de la izquierda. ¿Qué ocurre? Si usted compara, fácilmente ve que acá hay menos potencialitos que acá, ¿o sí o no? ¿Ah? La frecuencia de disparo que se está mostrando acá es mucho más pequeña que la de acá. Eso me lo muestra incluso el colorcito rojo y la densidad de color rojo que hay en el registro. La densidad esta de color rojo que yo tengo aquí es mucho mayor que la densidad de rojo que hay acá. Porque en la de acá hay pocos palitos rojos.
Entonces la densidad de palitos en el medio es mayor que acá. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué me está mostrando ese registro? Que con el descenso de presión arterial estoy reduciendo la estimulación del receptor que está acá y que su actividad la estoy registrando en la actividad de la fibra nerviosa esta. Es decir, baja la frecuencia de disparo. Es lo esperado. Bajó la presión arterial, entonces la frecuencia de disparo bajó. Eso es una información. No solamente es el aumento lo que sirve de información. Los descensos también son información. Entonces está diciendo la información en este momento que está haciendo la información, está diciéndole al sistema nervioso central, sí, mira, aquí la presión está baja y está en tal nivel. Yo no sé cuál es el nivel porque yo no sé leer el código para ver cuántas potenciales de acción corresponden a tanta presión, no lo sé. Ni nadie lo sabe, creo, pero el sistema nervioso sí lo sabe. Él sabe que la frecuencia de disparo le está diciendo exactamente cómo está la presión y sabe cuál es exactamente lo que tiene que corregir para ponerlo en el nivel que debe estar. Ok, entonces esto es cuando aumenta la presión. ¿Qué pasa si la presión, cuando baja la presión, perdón? ¿Qué pasa si la presión aumenta? ¿Qué ven ustedes ahí? Se ve más rojito. ¿Por qué está más rojito? Porque hay más rayitas rojas y hay tantas que casi se llena. Mire, el perolito se llena de rayitas rojas. Entonces ya nada más visualmente yo entiendo, mira, acá tengo una frecuencia de disparo X. Cuando me baja la presión arterial, la frecuencia de disparo baja. Cuando sube la presión arterial, la frecuencia de disparo sube. ¿Listo? Ese es más o menos lo que estoy interpretando. Ahora, eso me va a producir... Uy, ¿qué pasó? Eso me va a producir una serie de respuestas. Esas respuestas las vamos a analizar. Resulta que tenemos primero el vago. Ya sabemos que el vago no es tan vago. El vago está actuando de alguna manera y está teniendo un papel en todos estos procesos. Pero fíjate que es el vago. No se trata del vago sensorial, sino es del vago efector, ¿sí? Del vago motor. ¿Sí me explico? Aquí no estudiamos al vago sensorial, estudiamos solo el nervio del seno carotidio. La parte sensorial del vago no la estamos viendo, pero sabemos que el vago participa en la respuesta. Entonces, el sistema nervioso central que recibe esta información, manejándola como ya lo sabemos, me va a producir unas salidas que van a darse a través del nervio vago y a través del nervio simpático. Del nervio simpático para el corazón o del nervio simpático para los vasos sanguíneos, lo dije. Entonces es fácil analizar el cuadro. Yo tengo una entrada. Esa entrada la puedo manipular con tres niveles distintos. Uno normal, uno bajo y uno alto. El sistema nervioso central va a responder entonces con una activación dependiendo de lo que ocurra hacia el nervio vago y el simpático, que son los nervios a las vías eferentes. Las vías eferentes, el vago eferente, el vago motor y el simpático eferente también, porque hay vías sensoriales simpáticas, también existen. Bueno, el simpático tiene aquí una representación doble, ¿por qué? Porque tiene una representación doble, primero para la acción sobre el corazón y en segundo lugar su acción sobre los vasos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con el vago. Con relación, el vago venía disparando, el vago, que no es tan vago, ya saben, en el control, venía disparando el vago. Ahora los registros los estamos haciendo en las fibras del vago, que van para el corazón fundamentalmente, ¿sí? Entonces, normalmente ese vago, eso se hace con una pipetica, eso es un trabajito arduo. Se busca la fibrita, ahí ya la tengo, ahora vamos a ver qué pasa. Entonces mido si sube o si baja la frecuencia y asocio los aumentos o disminuciones de frecuencia con la manipulación que yo esté haciendo. ¿Qué manipulación que estoy haciendo? Estoy aumentando la presión o estoy bajando la presión, depende. Pero en condiciones normales, que es la del medio, resulta que la frecuencia de disparo de la fibra del nervio vago es tal. ¿Cuál es tal? La que estoy viendo ahí. ¿Entiendes? Es tal. Una X determinada. Y hay cuántos, pues, 1, 2, 4, 6, 7, 8 rayitas, 8 potencialitos de acción. Cada rayita es un potencial de acción. ¿Ok? ¿Qué pasa si baja la presión arterial? Baja la presión arterial. ¿Qué pasa con el vago si baja la presión arterial? ¿Qué pasa? ¿Ah? Va a comenzar a mandar más señal. Si baja la presión arterial, no, si baja la presión arterial, ¿qué baja? Si baja la presión arterial va a bajar, no dijimos que se activaba todo. O sea, si baja la presión arterial tiene que activar, tiene que bajar el vago también. Lo que va a subir después es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Sí entiende la cosa? Estamos analizándolo parte a parte. Primero con el vago. ¿Qué pasa con el vago?
con este vago que va al corazón en este caso, porque el vago va fundamentalmente al corazón, ya lo dijimos. El vago tiene poca participación en el sistema vascular, más que todo es a nivel cardíaco, y sobre todo en estos temas de control, ¿sí? Entonces, la presión normalmente está en esta, la presión normal me está produciendo una descarga del vago, es decir, ese es el tono vagal. Hay un tono vagal, ese tono vagal es el que está manteniendo una cierta actividad cardíaca, me mantiene al corazón con una cierta frecuencia, porque está actuando sobre el nodo sinoauricular y me está manteniendo esa frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La que sea, la normal, 70, 80 latidos por minuto, lo que sea. ¿A qué se debe esa frecuencia? Está, entre otras cosas, se debe a esta actividad vagal. ¿Qué pasa si esa actividad vagal se reduce? ¿Qué le pasa a la frecuencia? Aumenta. ¿Qué queremos nosotros en un caso en que esté bajando la presión arterial como este? ¿Qué queremos? ¿Ah? Claro, queremos, si la presión está bajando y yo voy a involucrar al corazón, tengo que decirle al corazón, oye, auméntame la presión. ¿Y qué hace el corazón? Aumenta el gasto. ¿Y cómo puede aumentar el gasto? Pues aumentando la frecuencia. ¿Y cómo puedo aumentar la frecuencia? Bajando la actividad del vago. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, en este caso, repito, de una frecuencia determinada del vago a una presión normal, mediante la cual se mantenía un tono cardíaco y una frecuencia X, si la presión arterial baja, entonces se me va a producir una reducción en la actividad de las fibras vagales. ¿Qué significa eso? Traducido a actividad mecánica del corazón, significa que el corazón ahora se le quitó el freno, se le está quitando el freno. El freno antes era esto, este estaba bombeando tantas veces por minuto. Ahora está bombeando menos, el pedal del freno bombea menos, le quita el freno, ¿sí me explico? Si le quita el freno, se acelera. Aquí no está mostrada todavía la aceleración, estoy hablando del vago, pero le estoy estableciendo las consecuencias de lo que eso significa, ¿sí? Entonces, repito, en condiciones normales tenemos una frecuencia de disparo del nervio vago que es la responsable de mantener una frecuencia cardíaca, una actividad cardíaca. Si la presión baja, entonces se reduce la actividad del nervio vago. ¿Eso es consistente o es ilógico? ¿No? Es lógico. Al bajar la actividad del vago, activo el corazón. Y al activar el corazón, entonces subo la presión arterial. Está bien, ¿verdad? No hay problema. Ahora, si aumenta la presión arterial, ¿qué pasa con el vago? ¿Qué ven ustedes ahí? Deberían haberle puesto más para que sea más evidente, más rayitas rojas, para que fuera más clara la cosa. Pero de todas maneras se nota. Se nota que, ¿qué ocurrió? Aumentó la actividad vagal, que es lo que ya sabemos. Ya eso por ahí empecé. Subió la presión arterial, la actividad vagal aumentó. ¿Por qué? Porque se activó todo el sistema. Solo que al final, esa actividad vagal aumentada me va a producir una bradicardia, es decir, me va a producir una disminución del gasto cardíaco. Y eso está consistente con un descenso deseado de la presión arterial que está alta. ¿Ven? Ok, entonces esa es la actividad del vago. Ahora, aquí está entonces, eso es en cuanto al vago y aquí tenemos es bonito el dibujito, a mí me parece que estaba bien hechecito. Aquí tenemos entonces con respecto al vago y tenemos esto es vago, actividad vagal. Pero lo que ya los expliqué entonces está en la banda de abajo, hertz frecuencia y frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca acá está en un nivel X, no te dicen cuál, esa es la frecuencia cardíaca, punto. Pero ¿qué va a ocurrir entonces si baja la presión? Entonces si baja la presión, ¿qué ocurre? Ahí está, no lo pueden leer. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ves? Aumenta, que fue lo que les acabo de explicar. En realidad ya les expliqué lo que debería estar explicando en este momento, pero me adelanté. Ahí está explicado. O sea, la frecuencia cardíaca está en un punto. Es lo que yo dije. Este ritmo, esta actividad vagal mantiene esta frecuencia cardíaca. No me dice cuál. Dice simplemente frecuencia cardíaca. Si me baja la actividad del vago, ¿por qué? Porque bajó la presión. ¿Qué le ocurre a la frecuencia cardíaca? Aumenta. ¿Y qué pasa si la presión arterial sube? Si la presión arterial sube, sube la actividad del vago. Y si sube la actividad del vago, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Reducción. Se reduce. Así se lee el grafiquito este. Y ahí entonces tenemos una síntesis prácticamente de todo en ese gráfico. Por eso lo muestro, porque tiene una síntesis de todo. Solo que hay que saberlo leer. Pero después de que sabemos leerlo, ahí está todo sintetizado. Ok, entonces eso con respecto al vago. Ahora vamos con el simpático. Tenemos también con el simpático,
tenemos entonces también frecuencia cardíaca y tenemos también contractilidad. Pero tenemos primero registro de actividad del sistema simpático. Control, sistema control. ¿Cómo está la actividad de los nervios simpáticos que se dirigen al corazón? Estos serían nervios simpáticos para el corazón. Estos serían nervios simpáticos para los vasos, ¿sí? ¿Qué pasaría con entonces aquí vemos la frecuencia, la frecuencia de disparo del nervio simpático que se dirige al corazón, una fibra nerviosa simpática que va al corazón. Esa es la frecuencia. ¿Qué pasa si baja la presión? Si baja la presión que estoy viendo acá, veo que la frecuencia es más alta. ¿Por qué será más alta si la presión bajó? La región, quiere decir que la región ventrolateral rostral está más activa, porque ella es la que activa el sistema simpático, ¿sí o sí? Ahora, ¿por qué estará más activa? Porque toda la vía aferente disminuyó su tasa de disparo. Exactamente, la vía aferente que estaba produciendo una inhibición, ahora esa vía aferente está disminuida, entonces la inhibición es menor. ¿Entiendes? Ahí está, yo creo que esa es la parte más complicadita del asunto, pero en realidad no lo es tanto. O sea, ¿por qué incrementa la actividad de las fibras simpáticas que van al corazón? Si aumentó la actividad, eso evidentemente está activa la vía simpática, es lógico. ¿Por qué está activa la vía? Tiene que estar más activa la vía que la excita a ella, que es la que viene del bulbo. ¿Y por qué va a estar más activa? Porque la inhibición que se estaba ejerciendo sobre ella es menor. Como la inhibición es menor, se libera, y entonces por eso aumenta esta frecuencia. ¿Y qué efecto tiene el aumento de la frecuencia del simpático con respecto al corazón? Tenemos que adscribirlo al corazón. Lo que está aquí es frecuencia cardíaca, aumento y disminución es al corazón. ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia de disparo del sistema simpático que va al corazón? ¿Qué ocurre? La frecuencia cardíaca aumenta, ¿entiendes? Es lógico que aumente, por supuesto, si está bajando la presión necesito que aumente. Ya aumentó con la reducción del vago, pero además le metemos ahora el incremento del simpático. O sea, bajamos la actividad del vago, ya eso aumenta la frecuencia. Pero si además de eso le metemos una inyección de simpático, aumenta mucho más. Entonces el efecto es mucho mejor, ¿me entiendes? O sea, tienes un doble efecto estimulador del corazón. El descenso de una inhibición y el incremento de una excitación. Las dos cosas. ¿Y qué pasa si aumenta la presión arterial ahora en relación con el simpático? Fíjense ustedes, ¿qué le pasa a la fibra simpática que va para el corazón si aumenta la presión? La frecuencia disminuyó. ¿Qué pasa si disminuyó la frecuencia del simpático? ¿Qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Se reduce. ¿Ven ustedes? Yo creo que no es muy complicado el asunto. Y si analizamos es el mismo análisis, pero ahora vamos a analizar al sistema simpático que va a los vasos sanguíneos. Tiene que tener la misma respuesta que la que va al corazón, parecida. Entonces, el simpático que va a los vasos sanguíneos tiene una frecuencia que está mostrada aquí, que es el control, es esta de acá, ¿sí? Y cuando se reduce la presión arterial, ¿qué ocurre con esas fibras? Si se reduce lo mismo que ocurrió con el corazón. Si se reduce la actividad si se reduce la presión arterial, se reduce la activación que viene por los aferentes y entonces se produce una activación de las vías nerviosas simpáticas, tanto del corazón como la de los vasos, ¿sí? ¿En qué redunda esto? En una contracción, aumento de la contracción. ¿Sí o sí? ¿Ah? ¿Se cansaron? Que a su vez aumenta la resistencia periférica, exactamente. Eso es fibra simpática. Entonces, ¿qué pasa si la presión arterial aumenta? Si la presión arterial aumenta, se reduce la frecuencia de disparo de las fibras simpáticas que van a los vasos. ¿Qué pasa si se reduce esa frecuencia de disparo? Pues los vasos se dilatan. ¿Y qué pasa si se dilatan? Pues que baja la resistencia periférica, y no es eso lo que queremos. ¿Ven? Entonces ahí está especificado todo lo que ocurre con corazón, con vasos, en función de aumentos o disminución de la presión y por acción del parasimpático y el simpático. ¿Qué ocurre con el parasimpático? ¿Qué ocurre con el simpático? En cada caso. Ahí está especificado en el dibujito. Y viendo eso, ustedes
pueden tener bastante claro lo que está ocurriendo y cuál es el mecanismo de regulación y control. Este efecto vasoconstrictor se ejerce sobre los vasos de resistencia, como ya dijimos, aumenta la resistencia periférica, pero también sobre los vasos de capacitancia. ¿Qué pasa con los vasos de capacitancia? Que se contraen las paredes de las venas. Y si se contraen las paredes de las venas, ¿qué pasa? Que se reduce la capacidad con respecto al volumen, ¿sí se acuerdan? Entonces se reduce, ¿qué quiere decir? Que al hacer eso, el volumen mismo que estaba contenido ahí ahora está metido a una presión mayor, porque las venas están contraídas. Es decir, los vasos tienen una capacidad menor y el líquido que está ahí contenido está a presión mayor. Si la presión es mayor, ¿qué ocurre? Que esa presión mayor hace que la sangre retorne con más facilidad al corazón. Esa es una de las cosas que tal vez tenemos que entender más adelante bien. O sea, el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que el corazón bombea, está en relación con la cantidad que le llega por detrás. ¿De dónde se saca el corazón sangre para bombear? O sea, ¿de dónde saca la sangre el ventrículo izquierdo para botarla hacia la circulación sistémica? Pues la saca del sistema pulmonar. ¿Y de dónde la saca el sistema pulmonar? De la contracción del ventrículo derecho. ¿Y de dónde la saca el ventrículo derecho? De la sangre que está llegando por las venas. Entonces, si la presión, si la sangre que llega por las venas es muy poca, pues el corazón no puede aumentar su gasto cardíaco, porque no le llega. O sea, son las dos cosas las que tienen que modificarse. No solamente el gasto cardíaco, debe modificarse también el volumen de sangre, es decir, el retorno venoso, se llama eso, el retorno venoso, la cantidad de sangre que retorna al corazón. ¿Y cómo se mide ese retorno venoso? Con la presión que hay ahí en la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha es un indicador de la cantidad de sangre que está regresando. Si regresa bastante sangre, esa presión tiene que ser alta. Si regresa poca sangre, la presión tiene que ser baja. Si yo necesito que aumente el corazón el gasto cardíaco en un momento determinado para subir la presión arterial, necesito también que le llegue más sangre por detrás. ¿Y cómo le llega más sangre por detrás? Aumentando la presión venosa, produciendo la contracción de los vasos esos de capacitancia, de los cuales ya hemos hablado un poco. ¿Ok? Bueno, entonces más o menos aquí, esta es una síntesis ya muchísimo más sencilla de todo. Ya ustedes conocen todo y ya ustedes pueden hacer un esquemita. Mire, ¿qué pasa? Aquí tenemos un valor perturbado, la hemorragia. Se produjo una hemorragia. A un tipo le metieron un balazo o tuvo un accidente y perdió sangre o qué sé yo. Eso es una pérdida importante de sangre. Medio litro de sangre perdido puede ser una pérdida importante. 1 litro de sangre perdido puede ser hasta mortal. Si no se restablece rápidamente el asunto, el organismo hace una serie de maniobras, que ya ustedes saben cuáles son, para tratar de controlar una pérdida sanguínea, la hemorragia. ¿Cuáles son las cosas? La hemorragia le va a producir una hipotensión arterial. ¿Qué tiene que hacer? Pues tratar de aumentarla. ¿Qué hace? Produce una vasoconstricción intensa. Si no se trata rápido, un problema de eso, usted puede ser que esté por ahí y le mete, ¿cómo se llama eso? Una solución endovenosa, solución salina. Con la solución salina usted puede ayudar mientras tanto. O sea, le sube el volumen sanguíneo, tiene que hacerlo rápidamente para subir la presión, aumentar el volumen de sangre para restituir el que perdió. Tiene que restituir la sangre, pero en el momento, en el instante, lo puede hacer con solución salina. Le mete la solución salina, aumenta el volumen y ya con ese aumento de volumen que usted está dando, le puede ayudar a que las cifras de tensión se mantengan. Por lo menos mientras llegue al sitio donde le pueden resolver el problema definitivamente. Cerrarle el vaso que esté sangrando y hacer lo que tengan que hacerle. Bueno, pero entonces en el caso de una hemorragia se produce también, aparte de la acción suya como médico, de meterle la solución salina y ampliarle el volumen, el organismo tiene también sus propios mecanismos, que ya los conocemos. Es decir, se produce una pérdida de sangre, ¿qué pasa? Se produce una reducción de la presión arterial. Aquí dice que es normal, pero el retorno. Cuando se produce el circuito y se controla, se regula. Pero en el principio está baja la presión arterial. Con una hemorragia la presión arterial cae. Si se produce una caída de presión arterial, se va a ocurrir lo que ya ustedes conocen. Se va a desencadenar toda esa serie de fenómenos que implican al vago y al glosofaringeo, en la vía aferente, todas las lo que ustedes ya conocen. Que termina entonces produciendo una activación del corazón y aumentando el gasto cardíaco. Que produce una activación del músculo liso vascular y aumenta la resistencia periférica. Que gasto cardíaco por resistencia periférica, ambos aumentados, me llevan después la presión arterial a cifras normales. ¿Ven ustedes? Entonces esos mecanismos son esenciales, fundamentales, para la regulación a corto plazo
en la vida cotidiana o también ante accidentes como ese, que el que estamos describiendo, una pérdida sanguínea, una hemorragia por cualquier naturaleza. Bueno, entonces ya ustedes conocen cuáles son esos mecanismos, cómo funcionan, cómo operan y qué es lo que va a ocurrir si se produce un incremento, si se produce soledad, en ese caso una hemorragia, pero también puede darse caso de hipertensión arterial y ocurre al revés. Todo el fenómeno que vemos aquí sería entonces al revés. Esto sube, esto baja, esto baja, esto baja, esto baja y ven, la presión baja de nuevo. Eso depende de cómo lo vean. Bueno, aparte de del mecanismo de regulación de la presión arterial mediante los presorreceptores o los varoreceptores, nosotros dijimos también que había otros receptores que se encontraban en el área de baja presión. El área de baja presión implica lo que ya conocemos, las venas, todas las venas del tórax, las venas grandes, todo ese mecanismo, todo eso es sitio de baja presión. Las venas, pero sobre todo en el caso concreto de baja presión nos estamos refiriendo a las zonas de baja presión cercanas al corazón, lo más cercanas al corazón. Nos interesa es medir, por ejemplo, o conocer el retorno venoso que se da en el corazón, en las venas cavas, o sea, no tanto en la vena ilíaca o en las venas femorales o en lo que sea, sino en el centro, en el corazón, porque es esa la sangre que está alimentando al corazón para que el corazón funcione. Entonces, repito, allí hay unos sensores, allí hay unos detectores que van a detectar también distensión de las paredes. Solo que la distensión que van a medir ahorita no es la distensión para medir presión arterial de manera directa. Los presorreceptores me miden presión arterial de manera directa y producen correcciones de presión arterial también de manera directa y rápida, como ya lo vimos. Estos receptores de lo que estamos hablando, los receptores de baja presión, que se encuentran ubicados, aquí están designados en la entrada de las venas cavas, en las aurículas, en este caso la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, aquí en la arteria pulmonar, en los pulmones, en la entrada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda, en todas esas zonas, incluyendo incluso los pulmones, hay receptores que tienen una función cardiovascular, que pueden tener una función de control, que ayudan a controlar la presión arterial. Se llaman receptores de baja presión. Pero ¿qué es lo que están midiendo estos receptores? Entre otras cosas, lo que principalmente miden aquí es eso de lo que he hecho hincapié, que es la llamada presión venosa central. La presión venosa central es un indicador del retorno venoso. Es decir, los otros medían presión arterial. Estos me están midiendo, en realidad, es la cantidad de sangre, es decir, la presión venosa que existe en las venas. La presión venosa es de las venas, no de la arteria. Entonces esa presión venosa que se está midiendo allá es un indicador en cierta manera del volumen sanguíneo. ¿Sí me explico? O sea, es un indicador del volumen sanguíneo. Si el volumen sanguíneo es muy elevado, eso significa que el retorno de sangre también es elevado. Está llegando mucha sangre de nuevo al corazón a través del retorno. ¿Y qué ocurre? Que durante la diástole, tanto en las aurículas como en los ventrículos, aumenta mucho el volumen diastólico final, ¿sí o sí? ¿Entienden? O sea, ese volumen, que sea lo que estamos midiendo con esos receptores, es la expansión del sistema venoso. Yo lo llamo venoso entre comillas porque está en las aurículas, pero las aurículas se pueden considerar como parte del sistema venoso, es el final del sistema venoso. ¿Ven? Entonces ahí uno se confunde que si la presión venosa central, que si la presión en la aurícula derecha, es más o menos se refiere a lo mismo. Cuando hablamos de esos parámetros, estamos hablando fundamentalmente de volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo es un parámetro sumamente importante para la presión arterial. Los volúmenes sanguíneos elevados implican presiones arteriales altas. Los volúmenes sanguíneos bajos implican presiones arteriales bajas. Entonces es importante. Es importante que no haga tanto ruido. Es importante que se tenga entonces una medición de ese parámetro. ¿Cuál es la medición de esos parámetros? Ay, coño, hace todo. Ay, ya viene por allá maquinita. ¿Quiere? No, señor, 8:29. Empezar a discutir. Bueno, entonces, terminemos con esto, o sea, para que podamos introducir mañana el tema con más propiedad. Entonces, a nosotros nos interesan fundamentalmente unos receptores que se encuentran ubicados en el ventrículo derecho principalmente y que se encuentran ubicados también en la entrada
de las venas a la vena cava, o sea, a la vena cava, a la aurícula derecha, o sea, en la aurícula derecha y en las venas cavas. Son los receptores más importantes. En esta zona de acá se describen dos tipos de receptores, se llaman receptores auriculares. Receptores auriculares que son de dos tipos, receptores de tipo A y receptores de tipo B. Los dejamos hasta ahí porque... Ya va, doctora, ¿estamos listos? Venga. 8:30, justo.